Exactamente, y sobre todo enseñar a todos que fue un accidente, que no es normal para nosotros y con mucha rabia de darle la vuelta. Sí, porque si perdimos el partido 2-0, un resultado complicado, pero por el momento no estamos eliminados. Y sabemos que una hazaña por la vuelta es posible, vamos a hacer todo, pero por el momento la mejor manera de preparar un partido dentro de un mes es de reaccionar en campeonato y tener una buena dinámica para hacer una hazaña, pero dentro de un mes. Y la preocupación ahora, es verdad que la Copa es muy cerca, pero la preocupación ahora es tener que la decepción, el partido de Copa tiene que servir a dar la vuelta por el campeonato. Espero y pienso que estará una motivación de más para enseñar que el partido de Córdoba no refleja el nivel del equipo. Somos culpables de este partido y vamos a reaccionar. La mejor reacción es sacar el máximo en el campo. Es verdad, por el momento los resultados son malos fuera de casa. Es una rabia para todos porque sabemos que podemos hacer mejor. Hablamos juntos para cambiar las cosas, pero por el momento la preocupación y más el partido en casa contra el Español que el próximo partido fuera de casa. Comparar el partido a Córdoba, a Valladolid o el Betis, por ejemplo, para mí no es una comparación equilibrada. No sé, yo sé que la afición fue un buen apoyo contra el Atlético. Pienso también muy no contento pero sí contento de la actitud de los jugadores. Es verdad que es una decepción la Copa, una gran decepción, no una decepción, pero no estamos eliminados. Seguro que vamos a necesitar el apoyo de la gente, pero está a nosotros también de sacar el máximo para influir a la gente a apoyarnos. El primero es nosotros de tener una actitud ejemplar con muchas ganas en el campo. Seguro que la gente va a apoyarnos si tenemos una buena actitud. Vamos a ver a la tarde. Ayer un poco molesto con su pierna, con su cuádriceps. Él y Rabi con un golpe también. Vamos a ver a la tarde si... Espero que todo será bien porque no tenemos una plantilla larga con 4 jugadores lesionados también. Será un partido difícil porque el Español empezó mal la temporada con una plantilla no completamente cerrada y pienso que el Español empezó su temporada a la tercera jornada. Ahora tienen 3 partidos sin perder, tienen buena dinámica, recuperan jugadores como Sergio García, por ejemplo. Yo sé que es un equipo que tiene también un buen juego combinativo. Muchas veces en fuera de casa tienen la posesión del balón porque le gusta jugar corto, tiene un buen colectivo. Y además, buenos jugadores de calidad, de Verdú, de Sergio García, de Huacaso. Donc será un partido complicado, pero nosotros no es importante. El más importante son nosotros y de tener una buena reacción en un gran nivel. Un poco sin el resultado, pero la actitud del equipo contra el Atlético de Madrid es para mí un buen camino a seguir, como en el resultado al final.